Bienvenidos, buenas noches a todos hermanos, gracias por hacer el tiempo de conectarse hoy con nosotros en esta noche de día jueves para un nuevo estudio bíblico. Estamos listos para continuar con nuestro tema de las ofrendas del Antiguo Testamento, o las 5 grandes ofrendas que se hacían o que se presentaban en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Estas eran presentadas por las personas, especialmente por los sacerdotes. Vamos a continuar ahora con la segunda y me parece que la tercera de las ofrendas que se mencionan. Saben que estamos siguiendo el libro de texto de la hermana Hicks de Preciosa Gema en el Tabernáculo y vamos a irnos tratando de descifrar poco a poco lo que se explica en ella y obviamente con relación a la Biblia. Vamos a usar nuestra Biblia para ver de qué se trata. Ok, así es que oremos, pongámonos en las manos del Señor. Recordemos que es en la fuerza del Señor que podemos hacer esto, no en nuestra propia capacidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por bendecirnos con la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra, Señor, de aprender de ella los principios, los conceptos, los consejos para nosotros, Señor. Hoy nos declaramos necesitados de tu palabra, Señor. Nos declaramos necesitados de la instrucción, de la dirección para nuestra vida, Señor. Dios Padre, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras mentes y pensamientos. Sabes, Señor, lo que hay en ellos y por eso te pedimos que la luz de tu palabra hoy pueda iluminarnos, alumbrarnos, Señor. Pueda ayudarnos a ser transformados y cambiados conforme a tu imagen, Señor. Reconocemos, Señor, Dios Padre, nuestra incapacidad. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, Señor. Dios Padre, reconocemos que no podemos ni entrar ni salir de tu palabra, Señor. No sabemos cómo hacerlo. Pedimos hoy la guianza de tu Espíritu Santo para poder aprender, para poder enseñar, Señor, y recibir hoy el consejo de tu palabra. Permite, Señor, que el agua de tu palabra fluya libremente en nuestros corazones y mentes, Señor. Que nos purifique, que nos santifique. Dios, que nos limpie, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, santifícanos hoy, Señor, y permítenos aprender los principios de verdad que necesitamos para nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar en Éxodo capítulo 29. Estamos hablando acerca de las ofrendas que se presentaban en la consagración de Aarón y de sus hijos, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, ¿verdad? Cada vez que había un nuevo sumo sacerdote se hacía este procedimiento también para poderlo consagrar. Y la semana pasada particularmente hablamos acerca de la ofrenda de expiación o la ofrenda por el pecado. ¿Ok? Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 29. Y esta ofrenda por el pecado, ¿verdad?, era en primer lugar para expiar y perdonar los pecados del sacerdote, en este caso de Aarón. Miren qué maravilloso es, hermanos, entender y saber que Dios ha dejado una provisión de sangre, una provisión de su cuerpo, de su sangre para nosotros en primer lugar, ¿verdad? El sacerdote necesitaba en primer lugar traer un sacrificio por su propio pecado, lo que nos habla de que él entendía y sabía que era un ser humano mortal, imperfecto, que cometía errores también, ¿verdad? Entonces eso era lo primero. Él tenía que traer esta ofrenda por el pecado u ofrenda por expiación por sí mismo. Y estudiamos la semana pasada todos los detalles acerca de qué era lo que se hacía. ¿Se recuerdan? Se traía delante del tabernáculo, ¿verdad? Se ponía las manos sobre el animalito. Obviamente era sacrificado. Este era un becerro que era sacrificado. Se dividía en dos las partes, mejor dicho. Las partes que eran puestas en el altar y las partes que eran llevadas fuera del campamento. ¿Se recuerdan? Lo vimos todo eso la semana pasada. Ahí está grabado. Las cosas que se llevaban fuera del campamento eran la carne, el pellejo, el estiércol. Todo eso nos habla de aquello que el Señor, representando aquello que envió fuera de su presencia, digamos, y que tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Es difícil de entenderlo en ojos carnales este tipo de asuntos, pero es la verdad. El Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Y alcanzó donde estaban los pecadores, los leprosos, estaba la muerte, los enfermos, los que habían sido desahuciados, estaban allá afuera del campamento y el Señor Jesucristo llegó hasta ellos, hermanos. Eso es una cosa maravillosa, hermanos, porque nos da la esperanza de saber que donde quiera que nosotros estuvimos, el Señor nos alcanzó ahí, ¿verdad? Llegó hasta el lugar de los leprosos, por nosotros, por ustedes y por mí. Gracias a Jesús por su sacrificio, por su muerte, ¿verdad? Por entregarse por nosotros. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un recuento de lo que se hacía en este día de la consagración.
Así es que les voy a poner acá, vamos a poner que estamos estudiando en Éxodo capítulo 29, que es la consagración de los sacerdotes. Y por eso estamos estudiando estas ofrendas, ¿ok? La primera que se menciona aquí, como dijimos, es la ofrenda por el pecado, o la ofrenda de expiación. Ya explicamos que esta ofrenda tenía que ver con ser perdonado de sus propios pecados antes de poder ministrar, antes de poder servir al Señor, ¿verdad? Esto es un requisito para el que aspira a ser un sacerdote espiritual delante del Señor. Primero debe presentar una ofrenda, en este caso hablamos de Jesucristo, obviamente. Debe ser perdonado, lavado y expiado por la preciosa sangre de Jesucristo. Ok, ahora miren esto. En segundo lugar se hacía una ofrenda del todo quemada. Ya lo vimos, ¿verdad? Solo estoy tratando de hacer un resumen de todo esto para que quede muy claro. Ofrenda del todo quemada. Luego estaba la ofrenda de paces. A ver, lo escribí mal. Permítanme. La ofrenda de paces. Y por último estaba la ofrenda de flor de harina. Flor de harina. Ahora les dije que eran 5, no me he equivocado ni he dejado de lado ninguna, sino voy a ponerla aquí como aparte, como un número 5, si la podemos poner, o ¿saben qué? Para mejor no confundirnos, la vamos a seguir en el orden tal cual están aquí para no confundirnos, ¿verdad? Disculpen, si pueden borrar ahí lo que estaban escribiendo, por favor. Esta sería la ofrenda por la culpa. Ahorita se las explico. La ofrenda por la culpa o la ofrenda por las ofensas, mejor la vamos a llamar así, para no hacer mucho problema. Les he dicho que dependiendo de las versiones y ese tipo de cosas, es que le llaman de otras maneras, ¿verdad? Pero ofensas. Ahora, la he puesto en rojo porque esta era una ofrenda muy especial. Noten, la hermana Hicks en su libro nos dice que en la consagración de Aarón no se usaba la ofrenda por las ofensas, porque, noten y escriban por favor, esto es muy importante, la ofrenda por las ofensas era una ofrenda que se relacionaba con un pecado contra las cosas santas de Dios. ¿Ok? Escúchenme eso por favor. Era una ofrenda que se relacionaba con el pecado que era contra las cosas santas de Dios. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Esta ofrenda era la que se presentaba cuando se había hecho mal uso de alguna cosa del tabernáculo, de alguna cosa de la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso es para pecados específicos contra cosas santas de Dios. ¿Ok? Así es que en este caso, como encontramos en Éxodo 29, no se le requería al sumo sacerdote traer una ofrenda de este tipo, porque este tipo de ofrenda tenía que ver más que todo con su relación personal con Dios, no tanto con la consagración al servicio del Señor en el sacerdocio. ¿Ok? Entonces quiero dejar eso muy claro, porque de estas 5 ofrendas vamos a enfocarnos en estas 4, en la 1, en la 3, en la 4 y en la 5, porque son las que tienen que ver con la consagración, con la dedicación del sacerdote. La ofrenda por las ofensas, como ya dije, no era una ofrenda en sí de consagración, sino era una ofrenda para limpiar o purificar o expiar el pecado que había sido cometido por haber usado mal o por haber pecado contra Dios y sus cosas santas. ¿Ok? ¿Estamos? Va. Solo quería dejar eso muy, muy en claro. Ahora, dijimos que estas 2 ofrendas de acá eran ofrendas de olor no grato, o de olor no suave, mejor dicho. De olor no suave. Eran ofrendas de olor no suave. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eran ofrendas que necesariamente tenían que tener relación con el perdón o el sacrificio y todo lo demás, sino que se presentaban delante del Señor
para lograr un perdón, una expiación, ¿verdad? Para lograr que fuera perdonada la persona que traía estas ofrendas. Y estas últimas 3 que se mencionan aquí, de estas 5, son las ofrendas de olor suave. Y ahora particularmente nos vamos a centrar en la ofrenda del todo quemada. Ok, la número 3, ofrenda del todo quemada. ¿Estamos ahí? Vale. Ahora vámonos a Éxodo capítulo 29, por favor, versículo 15. Ahí vamos a encontrar la ofrenda del todo quemada. Este es nuestro tema de hoy, la ofrenda del todo quemada. Es una ofrenda de olor suave. Muy bien, hermanos. ¿Estamos claros? Cuéntenme si está claro lo que acabo de explicar ahorita, porque era, como les digo, es hacer un resumen básicamente de todo lo que hemos visto, tratando de ir uniendo poco a poco todos los hilos de verdad. Ok. Ahora vamos a la ofrenda del todo quemada. Éxodo 29, versículos 15 en adelante. A ver, ofrenda del todo quemada. Leamos y vamos apuntando los detalles que nos van a servir para después. ¿De acuerdo? Dice, versículo 15. Asimismo, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán su mano sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor y cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. ¿Ven? Ahí aparece el término olor grato o olor suave. Ahora veamos los detalles. Número 1. Esta ofrenda también debía presentarse. Presentarse delante del tabernáculo. Número 2. Los sacerdotes, Aarón y los sacerdotes debían poner sus manos sobre el sacrificio. Número 3 era muerto. El sacrificio era muerto. O vamos a ver, mataban el sacrificio. Número 4, ese era el 3. Entonces el número 4, se rociaba la sangre. Voy a explicarles luego, cuando lleguemos a este punto, la diferencia entre lo que se hacía con la sangre del sacrificio por el pecado y la diferencia que se hacía con la ofrenda del todo quemada. Era diferente. En la sangre de la ofrenda del pecado se ponía sobre los cuernos, ¿se acuerdan? Y se ponía al pie del altar. Pero esta sangre del segundo sacrificio se rociaba alrededor del altar. ¿Ok? Número 5. Se cortaba en pedazos. ¿Sí? Número 6. Se lavaba. A ver, permítanme. Se lavaba entrañas y piernas. Número 7. Todo eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Éxodo 29, del versículo 15 al 18, estos detalles. ¿Ok? Este es muy importante, ¿ok? Se arreglaba el sacrificio en relación con la cabeza. A ver, lo que quiere decir esto es que se ponía el sacrificio de modo que encajara o que estuviera puesto en el lugar correcto en relación a la cabeza del sacrificio, de este animalito, ¿verdad? Ahora se quemaba todo.
todo el carnero. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen los detalles y lo vamos a ir uno a uno con la ayuda del Señor. Ok, entonces, hermanos, esta era la segunda ofrenda que los sacerdotes debían traer delante del Señor como un holocausto, una ofrenda del todo quemada. Esta era una ofrenda de olor suave, de olor grato. Era un olor agradable delante del Señor. Ok, y obviamente que pues nos habla, todo esto es sombra, tipo, figura, como hemos dicho una y otra vez. Todo esto es sombra, tipo, figura del Señor Jesús, ¿verdad? Cada una de estas partes, cada una de estas características nos hablan del Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que no debemos nunca perder de vista que todo esto es una figura del Señor Jesucristo. Todo lo que vemos, todo lo que hablamos, todos los detalles nos habla de la persona del Señor Jesucristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que no podríamos nunca tener suficiente gratitud por todo lo que Jesús es y hace por nosotros. Cada día. Él ya hizo esto por nosotros y lo sigue haciendo día a día. Y esta particularmente es una ofrenda muy, muy increíble. Es preciosa al verla a la luz de la palabra porque nos habla de otra cosa. Dije, la ofrenda del pecado trae perdón, expiación, trae un nuevo comienzo. Por así decirlo, borra nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad, borra la consecuencia de nuestro pecado delante del Señor, ¿verdad? Que requería muerte. Esa es la ofrenda por el pecado. Pero noten, la ofrenda del todo quemada, en resumen, es una ofrenda de consagración. ¿Y cuánto necesitamos la consagración hoy nosotros delante de la presencia del Señor, hermanos? Todos nosotros necesitamos ser consagrados delante del Señor cada día un poco más, ¿verdad? En una mayor profundidad, en una mayor dimensión. Y esto es una realidad, hermanos. Todos nosotros necesitamos consagrarnos cada vez más al Señor. Es imperativo, es necesario, no es negociable para nosotros realmente darnos cuenta de cuánto necesitamos esto. ¿Ok? Por eso es importante poder ver esto y que el Señor nos ilumine nuestros ojos espirituales y los ojos de nuestro entendimiento para poder ver esto. Ok, entonces, número 1, debía presentarse delante del tabernáculo. Por favor, vámonos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Cuando lo tengan me dicen un amén. Por favor, ya saben que me gusta que escriban ahí, pongan un comentario, pongan un chat, porque de eso se trata, ¿verdad? La interacción. Saben que tenemos dos estudios. Tenemos estudio presencial, si a ustedes les gusta presencial, o mejor dicho, deberíamos tratar de estar en los dos. En el de martes, que es presencial, y en el de jueves, que tratamos de hacerlo siempre para que todas estas lecciones queden disponibles para todos, grabadas, y que pues tengan acceso a ellas, estén donde estén. Muy bien, número 1, presentarse delante del tabernáculo. Les dije Juan 10, versículo 17. Ok, miren esto. Jesús fue la ofrenda del todo quemada que se ofrecía a sí mismo total y voluntariamente para hacer la voluntad de su Padre, para ser agradable delante de la presencia del Señor. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, es increíble y es maravilloso pensar cómo el Hijo, el Verbo, ¿verdad? Lo que estamos estudiando martes con la pastora, el Verbo, la palabra de Dios, el Hijo unigénito de Dios, se presentó a sí mismo como una ofrenda del todo quemada, una ofrenda de consagración para Dios. Hermanos, miren qué impresionante esto. Ahora, noten esto, la palabra que se usa para una ofrenda del todo quemada es una palabra hebrea que se traduce como ascender, subir, ¿ok? Y viene de la idea de que la víctima, el sacrificio, este animalito cuando era quemado, subía como una llama de fuego, subía como humo delante de la presencia del Señor. Y de ahí es donde viene la idea de la palabra ofrenda del todo quemada. Es ascender, quemarse, es subir, ¿verdad? Como por fuego. Entonces, así fue como el Señor Jesucristo se presentó delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Como una ofrenda agradable para Él.
una ofrenda de consagración. Nunca olviden eso. La ofrenda del todo quemada, su principal objetivo en realidad es la consagración. Ahora, era necesario que el sacerdote hiciera esto para continuar en su proceso o en su camino a consagrarse totalmente delante del Señor, ¿verdad? Ok, número 2, ponían sus manos sobre el sacrificio. Y bueno, ya hablamos sobre eso la semana pasada, ¿verdad? Cómo ellos ponían sus manos sobre el animalito, ¿verdad? La sangre y la vida de la persona, digámoslo así, pasaba, o mejor dicho, no la sangre, no, la vida no. Digamos, los pecados, lo que representaba a la persona, era transferida simbólicamente al carnero, en este caso al sacrificio, para que la sangre y la vida de ese animalito pagaran el precio de lo que se estaba haciendo. ¿De acuerdo? Así era como funcionaba. La ofrenda por el pecado hacía expiación por los pecados, ¿verdad? Pero esta ofrenda del todo quemada hacía consagración, ¿ok? ¿Y qué hacía? Les daba poder para poderse entregar totalmente al Señor, para que su vida, en este caso, subiera delante de la presencia del Señor y fuera algo agradable delante del Señor. ¿Ok? Entonces, para que lo entiendan, de esta manera era así. La persona venía, ¿ok? Ponía sus manos sobre el animalito, ¿verdad? Si ustedes pueden hacer un mejor dibujo que yo, excelente. Ponían sus manos sobre el animalito, ¿verdad? Y cuando ese animalito era llevado al altar del holocausto y era quemado, ¿verdad? Y era dispuesto acá, y ese fuego lo consumía, ese fuego subía delante de la presencia del Señor. Ese humo ascendía delante de la presencia del Señor y era una ofrenda agradable, ¿ok? Era una ofrenda de olor grato. ¿Por qué era una ofrenda de olor grato? Porque era una ofrenda de consagración. Entonces, hermanos, la ofrenda del todo quemada era una ofrenda que servía para poderse rendir al Señor, para poder entregarse en total y absolutamente, para rendirse por completo delante del Señor, ¿ok? Para eso servía. Ya ven, ya vamos avanzando en el concepto, ¿verdad? La primera ofrenda era por el pecado y traía libertad, expiación, perdón. La segunda ofrenda era para consagración. Era para que el sacerdote, como se describe en Éxodo 29, pudiera hacer una ofrenda de olor grato delante del Señor. El fuego que consumía, el fuego que quemaba la ofrenda subía delante de la presencia de Dios y era agradable delante de su presencia. ¿Ok? Ahora vámonos al Salmo 51, por favor. Espero estarme dando a entender, hermanos, con todo este tema. Es fascinante. Es muy bonito porque pues nos es necesario, hermanos, a todos nosotros hoy como sacerdotes espirituales, llegar a al entendimiento de todo esto, hermanos. Ustedes y yo necesitamos día a día ser redimidos, perdonados por nuestras faltas, por nuestros pecados, y día a día necesitamos un nuevo nivel de consagración delante del Señor, ¿verdad? Si ya hicimos algún tipo de elección y decisión, pues que volvamos a reafirmar esa elección y que volvamos a comenzar, ¿verdad?, en nuestra rendición, en nuestro deseo y elección por seguir a Jesús, ¿verdad? Estamos. El Salmo 51, 19 dice lo siguiente. Entonces te agradarán los sacrificios, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Ok? Entonces, el Señor está hablando acá en el Salmo 51 a través de David y diciendo en pocas palabras que la ofrenda del todo quemada o holocausto, ¿verdad?, es una ofrenda agradable delante del Señor, es un sacrificio de justicia, ¿verdad? Es un sacrificio que es deleitoso delante del Señor cuando viene de un corazón que se ha entregado, que se ha rendido, que se ha presentado voluntariamente delante de la presencia del Señor. Y obviamente, como ya dijimos, estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la preciosa ofrenda del todo quemada. Él es la ofrenda que se dio por nuestros pecados y que fue agradable delante del Señor. Hermanos, nosotros, lo voy a decir de esta manera y con mucho respeto y amor para ustedes en el Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos ser una ofrenda delante del Señor que sea agradable si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue una vida agradable delante de Dios, no nosotros, hermanos.
Nosotros somos pecadores, mortales, imperfectos, débiles, etcétera, etcétera. Fue Jesús quien fue una ofrenda agradable delante del Señor. Y es a través de Él que nosotros podemos presentarnos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Es a través de Él, cuando ponemos nuestras manos, como dijimos la semana pasada, sobre Él es que nosotros podemos ser agradables delante del Señor, ¿verdad? Y por esto, hermanos, de que Él fue una ofrenda de olor suave, de olor agradable delante de la presencia del Señor, que en la Biblia encontramos, ¿verdad? Varias veces que el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque fue Jesús la ofrenda perfecta para el Señor, ¿verdad? La ofrenda agradable para el Señor. Ahora movámonos a Efesios 5, por favor. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Hermanos, ¿cuánto necesitamos reconocer que Jesucristo, ¿verdad? La ofrenda del todo quemada, puede volvernos a nosotros agradables delante del Señor, ¿verdad? Y lo necesitamos para que Él, a través de su ejemplo, a través de su poder, a través de que Él mora y habita en nosotros, nos ayude a nosotros también, hermanos, a darnos voluntariamente, totalmente al Señor, ¿verdad? Y que realmente podamos ser una ofrenda agradable para Él, ¿verdad? Y eso es importante, hermano. ¿Cuántos de nosotros no deseamos escuchar o saber que Dios opina de nosotros, que hicimos un buen trabajo o que está complacido con nosotros? Por supuesto que todos deseamos eso, ¿verdad? Y anhelamos eso. Bueno, eso solo se logra a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo podemos nosotros pensar en complacer al Padre. No hay otra forma que no sea a través de Jesús. ¿Ok? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está, la única manera en la que podemos caminar en el amor de Jesús, queridos hermanos, es rendirnos por completo a Él, ¿verdad? A fin de que podamos consagrarnos para Él. Yo sé que esto cuesta, a nuestra carne no le gusta, nuestra carne se resiste, nuestra carne busca la manera de que no se haga o no se lleve a cabo de esta manera, pero el Señor nos puede ayudar, hermanos. El Señor nos puede ayudar, por supuesto que sí. Muy bien, número 3. Ya vimos los primeros 2, ahora vamos al 3. Dice, se mataba el sacrificio o el carnero, ¿verdad? Pues el carnero era muerto en beneficio de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Solamente a través de la muerte podía ser derramada su sangre, obviamente. Solamente a través de morir era que el sacrificio podía completarse y traer consagración. De la misma manera, hermanos, solamente mediante la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre preciosa, ¿verdad? Derramamiento de su vida, Él pudo consagrarnos a nosotros como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y es imposible, queridos hermanos, que pensemos que de alguna u otra manera vamos a ser agradables delante del Señor si no es a través de Jesucristo. Y me encantó una cosa que la hermana Hicks dice en su libro, lo voy a leer textual. Dice, algunos dicen que es imposible vivir consagrados a Dios en una forma absoluta, pero decir eso es hollar la preciosa sangre de Jesús como nuestra ofrenda del todo quemada, ya que Él no solamente fue un holocausto para la expiación del pecado, sino que es también una ofrenda capaz de darnos vida y poder para mantenernos absolutamente consagrados a Dios. Hermanos, es impresionante este texto que les acabo de leer porque tiene mucha razón. ¿Cuántas veces nuestro viejo corazón, nuestra vieja naturaleza se resiste y nos dice, es imposible vivir así, vivir consagrándonos al Señor, ¿verdad? Y somos culpables de eso. Somos culpables de llegar a pensar que es imposible, que es algo demasiado complicado, demasiado difícil el consagrarnos al Señor. Pero la verdad es esta, lo que decía la hermana Hicks es cierto. Cuando pensamos de esa manera, en realidad estamos menospreciando la sangre de Jesús que está ahí para ayudarnos a consagrarnos al Señor, ¿verdad? Hermanos, si algunos de nosotros probablemente sentimos que no tenemos el punto o el nivel de consagración que quizás deberíamos tener o quizás teníamos, creo que siempre es un buen punto para pedirle al Señor ayuda y pedirle al Señor que nos permita en su poder y en su fuerza, ¿verdad?, en su vida poder tener este nivel de consagración delante del Señor. Por supuesto que el Señor lo puede hacer. Ok, entonces les dije esto de rociar la sangre.
Les explico rapidito. La sangre que era derramada como la ofrenda del todo quemada, se derramaba alrededor del altar. O sea, se rociaba todo alrededor del altar en un nivel más amplio. ¿Ok? Voy a poner de otro color. La sangre que se hacía como la ofrenda por el pecado se rociaba al pie del altar. ¿Ven eso? La sangre que era por el pecado o la ofrenda por el pecado se rociaba al pie del altar. Pero la sangre que se rociaba por la ofrenda del todo quemada se rociaba alrededor del altar en un nivel tal vez un poco más amplio. ¿Ok? Entonces la ofrenda del todo quemada, queridos hermanos, se presentaba delante del Señor considerando pues que ya había habido una ofrenda por el pecado, ¿verdad? Por eso les digo, no podía ser la segunda antes de la primera, tenía que ser primero la ofrenda por el pecado. Y obviamente cuando ya había habido perdón, expiación, limpieza del pecado, ahora venía la ofrenda de consagración o esta sangre que se derramaba alrededor del altar. ¿Ok? Y miren qué interesante, porque esta ofrenda del todo quemada no la podía presentar una persona cualquiera, etcétera, ¿verdad? Tenía que ser alguien de entre el pueblo, digamos, ¿verdad? Alguien que ya había presentado su ofrenda por el perdón o una ofrenda por el pecado. ¿Estamos? Bueno, pues lo mismo pasa con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguimos hablando del Señor Jesucristo, obviamente. No podemos pensar en tener una vida consagrada delante del Señor si antes no hemos ido a echar mano de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? No podemos pensar en consagrar nuestra vida a Dios si antes no ha habido una limpieza de pecado en la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Y el rociamiento de la sangre o de esta vida del animalito que había sido asesinado alrededor del altar, hermanos, era un símbolo de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que fue dada en totalidad para su Padre, para que mediante su sacrificio pudiéramos nosotros ser santificados, pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser santificados, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, ya les expliqué la diferencia del rociamiento de la sangre, ¿verdad? Como les dije, una se derramaba al pie del altar y la otra de esta segunda ofrenda se derramaba alrededor del altar, se rociaba alrededor del altar en un nivel un poco más amplio, ¿verdad? Así es como funcionaba esto, queridos hermanos. Ahora, el número 5 se cortaba en pedazos. Este es importante. Después, queridos hermanos, que se presentaba el sacrificio, que se ponían las manos sobre el sacrificio, que se mataba el sacrificio, ¿verdad? Que se rociaba la sangre, venía el proceso de dividir y cortar en pedazos el sacrificio. Ahora, ¿qué dice la hermana Gis en su libro? El ser cortado en pedazos es una representación de sumisión y entrega. Ok, entonces era cortado en trozos, era cortado en pedazos. Ahora, miren qué interesante esto, porque lo que esto significa en sumisión y entrega es que básicamente todo el sacrificio quedaba abierto ante los ojos para examinar si era un sacrificio perfecto, si tenía defectos o no tenía defectos, tanto interior como exteriormente, me explico. Entonces, hermanos, el acto de cortar el sacrificio, el hecho de que se cortara, se partiera, la idea que daba era que quedaba visible todo lo que estaba por dentro. Y pues obviamente que esto nos habla de autoexaminarnos en el Señor, hermanos, y cuánto lo necesitamos, de verdad, cuánto lo necesitamos. Que el Señor nos ayude a autoexaminarnos en su palabra, en su presencia, ¿verdad? Nos hace mucha falta eso, definitivamente. Ahora, esto también nos hace pensar en Jesucristo. Obviamente estamos hablando de Él, como ya dijimos. Jesucristo voluntariamente vino, se sometió para quedar expuesto, abierto por completo delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y miren qué interesante esto, porque quedó expuesto no solamente al Señor, también quedó expuesto al diablo, ¿verdad? A los ataques del enemigo, pero ¿qué resultado obtuvimos al final de todo esto? Que el Señor, o mejor dicho, Satanás nunca encontró nada
que pudiera acusar al Señor. Nada en que pudiera burlar al Señor, nada en que pudiera señalar al Señor, o nada en lo que pudiera encender un fuego extraño en el Señor, a pesar de que Jesucristo se expuso totalmente en esta naturaleza humana que Él tomó. ¿Ok? Y por ejemplo, Juan 14:30. Si están ahí, por favor, Juan 14:30. Jesucristo se expuso delante del Señor por completo, su corazón, sus pensamientos, su mente, y qué maravilloso y qué precioso principio, hermanos, que Dios encontró solo cosas agradables a Él en la presencia del Señor, en Jesucristo, en el corazón de Jesucristo. El Padre solo encontró deleite en Él. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? El diablo no encontró absolutamente nada que pudiera encender en Jesucristo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Juan 14:30 dice lo siguiente: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Miren, hermanos, que a mí me bendijo esto, de verdad, me ministró, me tocó cuando estaba estudiando sobre esto, cuando dice nada tiene en mí. Qué maravilloso, hermanos. El diablo no pudo encontrar ni una tan sola mancha en el Señor Jesucristo, por cuanto Él era perfecto, Él era santo, apartado, consagrado, íntegro para hacer la voluntad de su Padre hasta la muerte, ¿verdad? Qué impresionante, hermanos. Y la hermana Hicks lo menciona en su libro, y es impresionante porque ni aún Pilato, cuando iba a enjuiciar a Jesucristo, al Señor Jesús, pudo encontrar algo que fuera digno de muerte en Él. Miren qué impresionante, hermanos. A mí, como les digo, me impresionó mucho esto. Ni el diablo, ni Poncio Pilato, nadie pudo encontrar nada en Jesús que pudiera ser desagradable delante del Señor. Algo que fuera digno de muerte, algo que fuera apto para encender un fuego extraño, ¿verdad? Y esto, hermanos, nos habla, o es un cuadro de la sumisión y de la entrega de Jesucristo, ¿verdad? Para poder ser un sacrificio agradable delante del Señor, ¿verdad? Y bueno, por ahí está el Hijo de Dios siendo totalmente limpio, totalmente santo. No había ninguna mancha en Él, ningún pecado en Él, en su ser por completo. Pero, hermanos, esto me bendice mucho, hermanos. Yo espero que ustedes también, de verdad, Él siendo todo lo que fue, Él haciendo todo lo que hizo, siendo limpio, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, hermanos, Él estuvo dispuesto a ser cortado como un sacrificio, para ser examinado, para sufrir prueba, examen, para ser escudriñado en manos de Satanás, en manos del mundo, ¿verdad? Y, hermanos, se expuso de tal manera que demostró su justicia y su santidad. Y Dios sabe cómo esto, hermanos, me toca el corazón. Porque, hermanos, Él siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, se dispuso a que pudiera ser escudriñado, a que pudieran conocer su corazón, a que pudiera pasar la prueba y el examen de ver que no había maldad en Él, hermanos. Y, hermanos, y en nuestro caso, nosotros siendo pecadores, ¿cómo nos resistimos, hermanos? ¿Cómo nos resistimos, siendo pecadores salvos, obviamente? ¿Cómo nos resistimos a que la luz de la palabra examine nuestras mentes? A que la luz de la palabra llegue e ilumine nuestras tinieblas. O sea, es la verdad, hermanos. Nos resistimos, nos rehusamos a ser cortados en pedazos, a que de alguna u otra manera quede expuesto nuestro pecado. Y somos culpables de eso, hermanos. Somos culpables de tantas veces el Señor queriendo examinarnos, llegar a lo profundo de nuestro corazón, y nosotros nos rebelamos, nos rehusamos y le pedimos al Señor que no revele esas cosas, porque pues vamos a ser expuestos, ¿verdad? De alguna u otra manera. Pero, hermanos, Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón escondido, ¿verdad? Y quiero que vean esto, por favor, Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Veamos desde el 12 si quieren. Es obviamente que nos habla de la espada de la palabra y habla acerca de cómo la palabra corta, escudriña, llega a lo más profundo del corazón, ¿verdad? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, qué poderosa esa palabra. De verdad se los digo. Qué poderosa esa palabra, que el Señor la haga vida en nosotros, para poder entender que no tenemos nada que podamos ocultar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Que nuestros pensamientos más profundos están desnudos y expuestos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y si Jesús pudo ser una ofrenda del todo quemada, agradable delante de la presencia del Señor, pudo ser una ofrenda consagrada del Señor, si Él mora en nosotros, hermanos, Él nos puede ayudar a poco hacer también una ofrenda agradable para el Señor. ¿Ok? De modo que podamos orar esto, miren. Esta es una oración que, como les dije, me ha tocado también, me ha ministrado y ha hecho algo muy maravilloso en mí cuando pues pienso en ella en este tiempo, ¿verdad? Vean lo que dice el Salmo 19. Salmo 19, 12. Y es curioso porque este pasaje lo tiene mi esposa pegado en su escritorio arriba. Ella tiene una especie de pizarrita y ella pone sus textos favoritos o por lo que está orando y los pone ahí, y este pasaje lo tiene ella ahí y es maravilloso. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren qué maravilloso, hermanos. Entonces, el sacrificio de la ofrenda del todo quemado, mejor dicho, la ofrenda del todo quemada, nos habla de esta sumisión y entrega, esta autoexaminación, esta forma de exponernos al Señor para que el Señor muestre y revele todo lo que está ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, vean el punto número 6. Se lavaban las entrañas y las piernas. Ok, entonces miren qué interesante esto, hermanos. ¿Con qué agua lavaban este sacrificio? Obviamente que era agua que era provista de la roca, como dice 1 Corintios 10:4, ¿verdad? O sea, esta era el agua que obtenían de la roca y con esta llenaban el lavacro, ¿verdad? De esta tomaban, porque era la única agua que había en el desierto, hermanos. No había más agua en el desierto, solo lo que Jesús les daba a través de su naturaleza en la roca, ¿verdad? Y el agua que estaba en el lavacro, hermanos, era un agua pura y era un agua que santificaba, ¿ok? Y por supuesto que nos habla y nos enseña acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Efesios capítulo 5 nos habla de que somos purificados por el agua de la palabra, ¿ok? Entonces Jesús, hermanos, en este sentido, seguimos hablando de él, obviamente. Jesús fue lavado en las aguas del bautismo, ¿se acuerdan? Fue lavado en aguas de santificación, no para ser limpio de pecado, porque no tenía pecado, ¿verdad? Y esa respuesta la encontramos acá. Miren, vámonos a Juan 17. Porque la gente puede decir: Jesús se bautizó porque era pecador. No, Jesús no se bautizó porque fuera pecador. Él da la respuesta en Juan 17. ¿Ok? Juan 17, 19 dice lo siguiente. El versículo 18 leamos: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ok? Entonces, no es que Jesús necesitaba ser santificado porque había pecado en él, no, sino porque él se estaba entregando por completo a la obra y la voluntad de su Padre. Por así decirlo, Jesús se apartó a sí mismo con el agua de la santificación, ¿verdad? Con el agua de la consagración, si lo quieren decir así, hasta la muerte. A modo, hermanos, o con el fin de podernos santificar a nosotros. O sea, Él lo hizo por nosotros. No fue por Él mismo, lo hizo por nosotros. ¿Ok? Entonces, quiero que noten que con esta agua se lavaban las entrañas y se lavaban las piernas del sacrificio. ¿Ok? Las entrañas. Ahora, noten esto. ¿Qué son las entrañas? Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Las entrañas nos hablan de lo más profundo del corazón.
Las entrañas nos hablan de lo más profundo del alma, ¿verdad? Y pues en Jesús encontramos que su alma fue algo agradable delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Fue algo agradable que trajo contentamiento y complacencia delante del Señor. ¿Ok? Esa fue su alma. Sus entrañas fueron expuestas delante del Señor y fueron agradables. Él santificó su alma delante de Jehová, delante del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos también ser santificados en nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Ok? ¿Estamos? Va. Eso era en primer lugar. Se lavaban las entrañas, lo que representa una necesidad de limpieza en la palabra de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro inconsciente. Hermanos, si somos honestos, todos tenemos problemas con nuestro inconsciente. O sea, salen cosas desde lo más profundo de nuestro corazón, que no sabemos que están ahí, que no nos damos cuenta que están ahí, y necesitamos las aguas de la palabra para día a día lavarnos de esos pensamientos, lavarnos de esas reacciones, lavarnos de eso que está en el inconsciente. ¿Ok? Así como si Jesús pudo santificar sus entrañas, su corazón, lo más profundo de su ser, también nosotros podemos hacerlo en Él. ¿Amén, hermanos? Ok, entonces, me pareció muy interesante y también se los leo textual como la hermana Hicks habla acerca de esto, acerca de lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Nuestras entrañas. Dice, frecuentemente el diablo se acerca a los hijos de Dios y por medio de alguna tentación sutil los hace que adoren la carne, el mundo y aún a él mismo en alguna forma pequeña. Miren qué impresionante, hermanos. Es la verdad. O sea, el diablo viene y de una forma sutil encuentra algo en lo que en una forma pequeña probablemente obedecemos a lo que él nos está diciendo. Y miren qué dice ella en este fragmento. Dice, ya que a lo que obedecemos nos inclinamos y aquello ante lo que nos inclinamos adoramos. Miren qué impresionante. En pocas palabras, aquello a lo que yo obedezco, yo estoy inclinado o yo estoy sirviendo a eso a lo que yo obedezco. Y aquello a lo que yo me inclino es aquello a lo que yo adoro. Ven la cadena de sucesos con la que viene esto. Este es un ataque del diablo al Hijo de Dios, ¿verdad? Al creyente. El diablo va a venir con una tentación sutil para hacernos caer en algo pequeño, porque sabe que si caemos en eso pequeño, nos vamos a inclinar hacia ello, vamos a obedecer hacia ello, y al inclinarnos tarde o temprano probablemente vamos a terminar adorando a eso. Miren qué impresionante. Pero Dios, hermanos, quiere hacer que broten en nosotros estas aguas de purificación, aguas de limpieza en su palabra, ¿verdad? Para que seamos limpios, para que el Señor pueda purificarnos de todas estas cosas, hermanos. Miren qué maravillosa provisión nos ha dejado el Señor en todo esto, ¿verdad? Y pues bueno, en segundo lugar dice que se tenía que lavar las piernas del sacrificio. Entonces, hermanos, nuestro deber es rendirnos al Señor. Nuestro deber es día a día consagrarnos y entregarnos delante del Señor. ¿Ok? Para que Él pueda matar la carne, ¿verdad? Que hay en nosotros. Abrir nuestras entrañas y aplicar las aguas de su nombre, las aguas de su palabra, ¿verdad? Y hacernos limpios cada día. ¿Ok? Bueno, en segundo lugar, pues esta agua tiene un poder que santifica, un poder que vivifica, que limpia, ¿verdad? Debemos hacer nuestro trabajo en el Señor cada día meditando en su palabra, meditando en su presencia, ¿verdad? Para que podamos ser santificados. Ok, ahora veamos. No solamente tenían que lavar las entrañas, ya dije, tenían que lavar las piernas. Y hermanos, las piernas, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de nuestro andar, nos hablan de nuestra forma de conducirnos, de nuestro servicio, ¿verdad? De nuestra forma de dirigirnos en la vida, ¿ok? Bueno, cuando hablo de esto me refiero a que necesitamos que el Señor santifique nuestra forma de caminar, santifique nuestra forma de andar, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, porque muchos de nosotros muchas veces caminamos como no debemos. Y eso es una realidad, ¿verdad? Probablemente tomamos alguna elección o decisión que nos hace ir por un camino del cual no debimos andar. Pero hermanos, de eso estoy hablando. Estoy hablando que para poder ser un sacrificio agradable al Señor, necesitamos cada día permitir que el Señor nos limpie, nos perdone, nos lave,
nos dé un nuevo nivel de consagración para Él, y para eso nos ha dejado las aguas de su nombre, las aguas de su palabra. Amén. Así es que bueno, ahí lo tienen. Se lavaban las entrañas y las piernas. Ahora, número 7, se arreglaba el sacrificio en relación con la cabeza. A ver, les explico esto rapidito. Esto significaba que todas las piezas del sacrificio eran colocadas de forma en orden debajo de la cabeza, por así decirlo. ¿Ok? Se colocaba todo en relación a la cabeza. O sea, la cabeza era lo que, por así decirlo, llevaba la preeminencia, llevaba la parte más importante en el orden del sacrificio. Y esta cosa muy interesante, aquí la hermana Hicks enseña en su libro, como saben, estamos usando este libro de texto, por eso la menciono, ¿verdad? Se menciona que el pellejo era lo que no se quemaba, de ahí todo lo demás se quemaba, ¿verdad? O la piel. Y no se quemaba porque se le entregaba al sacerdote, ¿verdad? Y ella me parece muy interesante cuando habla acerca de esto, porque no se quemaba, porque desde el principio, cuando el Señor hizo cubiertas para Adán y Eva cuando habían pecado, ¿verdad? La piel representaba la justicia de Jesucristo, con la cual Él cubre la desnudez del que se acerca por fe, ¿verdad? En este caso, ofrecer el sacrificio. Por eso es que en la figura del Antiguo Testamento no se quemaba el pellejo o la piel del animal con todo lo demás, porque es una figura de la justicia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así es que bueno, el resto del sacrificio, como ya vimos, todas las partes, las piezas que se quemaban, se ponían en relación a la cabeza. Esto nos habla de una cosa. Era una figura de cómo todo tiene que ir debajo de la cabeza y la autoridad del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo ha sido declarado como cabeza y autoridad de todas las cosas, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Cristo es cabeza de todas las cosas. Y por supuesto, vea que el Señor Jesucristo a su vez, Él está sujeto a la cabeza de Él, que es el Padre, en este caso, ¿verdad? Dios Padre. Entonces, hermanos, cuando entendemos este tipo de cosas, vamos poco a poco comprendiendo quién es Jesús, quién es Él, cuál es su gobierno, cuál es su forma de hacer las cosas, cuál es su forma de gobernar nuestra propia vida, ¿verdad? Y hermanos, esto es importante que lo podamos entender. Porque el único camino a poder consagrarnos delante del Señor, en realidad, cada día un poco más, hermanos, el único camino hacia ese punto es total y absolutamente entender que Cristo es la cabeza de todo, que Él es el gobernante, que Él es el supremo decididor y que nada sale de su control. ¿Ok? Y muy interesante también que se menciona en este libro cuando dice que si todos en el cuerpo de Cristo entendiéramos quién es la cabeza y todos estuviéramos arreglados como se arreglaba un sacrificio para hacer de olor grato, de olor fragante delante del Señor, no habrían enemistades, no habrían contiendas, no habrían pleitos, no habrían envidias, no habrían odios, no habrían resentimientos, no habrían habladurías, si todos estuviéramos conscientes y arreglados en relación a la cabeza que es Cristo. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, punto número 8, ya casi para terminar. Todo el carnero era quemado sobre el altar. Así es, ya vimos, con excepción del pellejo, de la piel del animal, todo se quemaba en el altar. Ok, entonces miren esto es otra cosa impresionante. Vámonos al Salmo 118. Salmo 118. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aprendiendo algo esta noche? Yo estoy aprendiendo mucho con la ayuda del Señor. Que el Señor me ayude también a ponerlo por obra a mí. Y espero que también con ustedes, ¿verdad? Sé que puede parecer mucha información, pero créanme, estoy seguro que lo pueden recibir en sus corazones si tienen gratitud y lo atesoran. Ok, el versículo 27 dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Ahora, este pasaje, hermanos, nos indica que las víctimas eran atadas con cuerdas a los cuernos del altar hasta que eran consumidas por el fuego, a modo de que no hubiera nada que se moviera por el movimiento del fuego, lo que sea, eran atadas por cuerdas a los cuernos del altar, ¿verdad? Y
hermanos, ¿esto de qué nos habla? Estas cuerdas nos hablan del amor del Señor, ¿verdad? Nos hablan de su amor divino, nos hablan de entrega, sumisión, de rendirnos delante del Señor, ¿verdad? Y hermanos, cuando hablamos de esto, realmente nos referimos a que debemos dejar, queridos hermanos, que el Señor nos ate con sus cuerdas de amor en su presencia, ¿verdad? De manera que ni el fuego de las pruebas, ni las tribulaciones, nada, queridos hermanos, pueda separarnos de nuestro deseo y de nuestra decisión de ser agradables delante del Señor. Hermanos, es una cosa muy real y muy cierta que cuando vienen las dificultades y las pruebas, eso hace que nos estremezcamos, eso hace que muchas veces tambaleemos, eso hace muchas veces que querramos vender nuestras elecciones y nuestras decisiones, hermanos. Esa es la verdad. Pero debemos orar, hermanos, para que el Señor nos ate con estas cuerdas de amor y le digámosle: Señor, átame con tus cuerdas de amor. Yo quiero ser un sacrificio agradable delante de ti. No quiero salirme de aquí. Quiero que mi ser completo sea consumido por tu fuego, por tu Espíritu Santo, ¿verdad? Por tu presencia. El fuego era una figura del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? El fuego era una figura, salía de la presencia del Señor y era una figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nos entregamos para ser sacrificados, para ser santificados, para ser purificados, ¿verdad? Para ser quemados por este fuego del Espíritu Santo, hermanos, muchas veces vamos a querernos resistir y probablemente a quitarnos de ahí porque a nadie le gusta. Pero las cuerdas de amor del Señor pueden ayudarnos a mantener, hermanos, allí, ¿verdad? Siendo una ofrenda agradable delante del Señor, hasta que su presencia, hasta que su Espíritu realmente haga que nuestro sacrificio sea algo agradable delante del Señor, hermanos. ¿Ok? Entonces, para que se cumpliera este sacrificio y fuera una ofrenda agradable, del todo quemada, era necesario que toda la carne fuera quemada, que toda la carne ardiera en el fuego, ¿verdad? Y cuando Jesús dio su vida, hermanos, cuando Jesús ofreció su cuerpo en sacrificio, ¿verdad? Subió un olor agradable delante de la presencia del Señor. Así es que, hermanos, cuando nosotros nos ofrecemos para ser consumidos por el fuego del Espíritu, también podemos ser un olor agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Porque lo hacemos a través de Jesucristo. Porque no lo hacemos en nuestra propia justicia. Porque ahora lo hacemos reconociendo que es solo a través de Jesús. A ver, se los voy a poner de esta manera. Cuando yo sé que he fallado, cuando yo sé que probablemente me está costando, pero yo voy al Señor y le digo: Señor Jesucristo, perdóname, límpiame con tu sangre, lávame con tu fuego, con el fuego de tu Espíritu Santo, purifícame en las aguas de tu nombre. Yo quiero ser agradable delante de ti, ayúdame, enséñame, muéstrame con tu ejemplo, háblame a mi corazón, yo quiero ser alguien agradable delante de ti. El Señor poco a poco, a través de su Espíritu, a través de las aguas de su palabra, comienzan a enseñarnos, comienza a mostrarnos todas aquellas áreas que Dios está pidiendo que entreguemos. Y de esa forma, queridos hermanos, en Jesús podemos ser un sacrificio, podemos ser una ofrenda de olor grato delante de Él, una ofrenda de consagración. Amén. Así es que recuerden, Dios le ordenó a los sacerdotes que tuvieran fuego todo el tiempo en el altar. Porque siempre había fuego en el altar para poder traer ofrendas. Se presentaban por la mañana y por la tarde, pero siempre tenía que haber fuego. Y hermanos, de esa misma manera, el Señor quiere que su Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo, esté ardiendo siempre en nosotros, para que esté listo para consumir cualquier carne, cualquier área de nuestra vida que se levante. Hermanos, es inevitable que de alguna u otra manera no surja algo en nuestro corazón que no es conforme al Señor. Porque tenemos una carne, tenemos un cuerpo de muerte. Pero si dejamos que el Espíritu siga ardiendo en nosotros, no se apague el Espíritu, que no se apague, que no contristemos al Espíritu, hermanos. Siempre va a haber fuego ahí, dispuesto para convertirnos en un olor grato delante del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos al Señor que envíe el fuego de su Espíritu, verdad? Para que arda en nuestro corazón, para que arde en nuestra alma y vaya quemando poco a poco y ayudándonos poco a poco
hacer cada vez una ofrenda más agradable para el Señor, hermanos. ¿Les parece? Así es que bueno, ahí lo tienen. Esta es la ofrenda del todo quemada, una ofrenda de consagración. Oremos esta noche y pues quedémonos trabajando en nuestro material, en nuestro cuestionario que tenemos por ahí, ¿verdad? Oremos esta noche y pidámosle al Señor que nos ayude y que queme cualquier cosa en nosotros con el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos hoy por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por enseñarnos hoy, Señor, lo que tú pides de nosotros. Señor, en primer lugar, perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Nunca nos vamos a cansar de clamar tu sangre, Señor. Nunca nos vamos a cansar, Señor, de buscar tu presencia, buscar el perdón, Señor, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, Señor. Cada día cometemos muchos pecados, fallamos, Señor, pero cada día podemos tener acceso a tu presencia por medio de Jesucristo y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, hoy a presentarnos como una ofrenda del todo quemada, una ofrenda agradable delante de ti por medio de Jesucristo. Hoy hemos entendido, Señor, que no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. No lo podemos hacer por nuestra capacidad, Señor. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos pretendido ser nosotros en nuestra propia justicia agradable delante de ti, Señor, cuando sabemos que tu palabra dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de ti sin Jesucristo, Señor. Gracias por la persona de Jesús. Gracias por su obra en nuestra vida. Gracias porque Él envía al Espíritu Santo a nosotros. Hoy te pedimos de forma muy especial, Señor, que enciendas un nuevo fuego del Espíritu en nosotros, Señor. Padre, que consuma en nosotros todo aquello que no es conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Envía tu fuego a nosotros, Señor. Y sobre todo, Señor, átanos en el altar, Señor, con tus cuerdas de amor. Que no podamos movernos, Señor, que no podamos hacernos a un lado, que no podamos quitarnos, Señor, de aquello que tú nos estás enseñando y señalando, Señor. No queremos resistirnos más, no queremos rehusarnos más, Señor, a que examines nuestro corazón y a que transformes en aquellas áreas, Señor, que necesitan ser transformadas. Bendito Señor. Tú las conoces, tú conoces nuestros pensamientos, como tu palabra dice y lo leímos, Señor. Todo está desnudo y expuesto delante de ti, Señor. No hay nada, Señor, que podamos ocultar. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús hoy, si queremos de alguna manera engañarte, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, al contrario, a podernos exponer delante de ti cada día, Señor, como este sacrificio que era cortado, Señor, interna y externamente, Señor, para ser examinado. Hoy te pedimos que la palabra, Señor, la espada de la palabra, penetre en nuestros corazones, Señor, hasta los tuétanos, Señor Dios Padre, y revele en nosotros, Señor, todo aquello que nos conforme a ti, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a poder ser consagrados cada día a ti, en un nuevo nivel, Señor, en un nivel más profundo, Señor, más completo, más íntegro, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Pedimos que el fuego de tu Espíritu Santo se encienda en nuestros corazones cada día un poco más. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que anden, concédeles tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Bendito Señor, quédate con nosotros en esta tarde. Bendícenos, abrázanos con tu Espíritu Santo, Señor, y guarda a cada uno de mis hermanos, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga, se cuidan todos. Nos vemos, Dios mediante, el sábado en el servicio de mujeres a las 3:30 de la tarde, primero Dios. Nos vemos por ahí con las mujeres y nos vemos el domingo en nuestro servicio general a las 10 de la mañana, siempre en el Hotel Capital. Un abrazo para todos. Recuerden que abajo del video está en la descripción está el cuestionario. Que Dios los bendiga a todos. Pasen feliz noche. Chao.